Vamos a compartir este episodio, este video, para trabajar un tema eh, que es muy atractivo, realmente muy atractiva la vinculación, si es que esta vinculación es factible, más allá de una resonancia a los vocablos, ¿no? Sublimación y sublime parecen estar muy íntimamente ligados y parece una especie de desperdicio, ¿no? Tratar de articularlos, vincularlos. Desde luego que sublime es un concepto que viene más bien desde una estética filosófica, particularmente en el texto Crítica del Juicio, ahí es donde desarrolla Kant de una manera más extendida y compleja esta posibilidad de generar el sentimiento de lo sublime, y al mismo tiempo la noción de sublimación, operación psicológica que desarrolla Freud, aunque Freud desarrolla sin estar del todo satisfecho. Se supone que escribió un artículo específico sobre este tema, pero que según su biógrafo Ernest Jones nunca publicó y otra vez nunca terminó de escribir, y si lo escribió no lo hizo público, etcétera, no se ha encontrado. Con lo cual uno podría pensar que Freud nunca terminó de estar satisfecho con sus elucubraciones, con su configuración metapsicológica para dar cuenta de la sublimación. Y también tenemos los aportes de Lacan, de Otto Kemper, de algunos otros autores que han indagado sobre este tema tan importante que es la sublimación. Y desde luego las palabras se nos acercan. Sublime y sublimación parecen estar articuladas. Y vamos a intentar hacer alguna aproximación allí, más allá de no intentar forzar la etimología. En algún lugar dice Jacques Derrida que lo sublime es como un término que vendría del mundo latino, donde era sublimis, era como esa línea del horizonte en donde no se sabe si se va para arriba o para abajo, y genera esa extraña paradoja de caer para arriba, ¿no? Eh, como esos lindos versos de Gustavo Cerati que dice: nunca tan alto caí, dando esa dimensión del vértigo que tiene que ver con, con la posibilidad de que surja lo sublime. Pero rastremos brevemente qué sería la sublimación y su breve presentación desde el psicoanálisis, y después veremos si lo podemos vincular con la noción de lo sublime en Kant. Y para esta aproximación sobre la sublimación podemos tener como dos vertientes, una vinculada a la noción de pulsión y la otra vinculada a la noción de deseo, ambos términos muy importantes para la concepción psicológica desde el psicoanálisis, pero implicando metapsicológicamente instancias diversas. En ambos casos, o particularmente para la vinculación con el deseo, aunque también con la pulsión algo tenga que ver, porque tiene que ver con la configuración de un objeto, pero el objeto que tiene que ver con el deseo y de la pulsión es de índole diversa. Y para esto nos tenemos que retrotraer a esa primera escena, esa primera instancia, que llamaremos así instancia o escena, pero que seguramente sea algo coral, algo múltiple. Han sido muchas experiencias primeras de satisfacción, ¿sí? Aquello que deja una huella mnémica, diría Freud, de la primera vez, las primeras veces. Entonces, como decíamos, ¿no? Lo decimos en singular, pero tiene que ser un plural, en donde el bebé, una vez emergido a la vida, ya extrauterina, porque mientras vivía en en el vientre materno, la regulación de sus necesidades, su supervivencia está asegurada por ese cordón umbilical y por esa vida intraplacentaria, pero el nacimiento, el corte del cordón umbilical con todo lo que implica biológica, fisiológica y también simbólicamente, supone que ya la madre no es una continuidad de la vida de él, es un otro, y un otro que entenderá, digamos, la madre o quien sea, de ese mundo adulto, de ese mundo ajeno a él, que escucha el llanto del bebé y entiende ese llanto como un acto del lenguaje. Y esto va a ser muy importante para el psicoanálisis, entender que ese llanto es un llamado a alguien especial, y ese alguien especial se entiende demandado por ese bebé. Y allí encontramos, desde luego, una primera instancia muy importante, que es esa acción específica que esa madre daría,
en esa escena de amamantamiento, pero de cobijo, de cuidado, de ese canturreo que acompaña, de ese abrazo, de ese arrobamiento, y eso genera una marca indeleble, esa huella mnémica, huella, marca a la cual insistirá eh, ese incipiente psiquismo en querer retornar. Pero esa marca es una huella que deja un vacío eh, que a futuro será imposible de sellar, de saldar, de vincularse plenamente. Y es la marca de una inscripción que básicamente deja la iniciativa del retorno y al mismo tiempo un vacío estructural inabordable. Ese vacío de esa marca de un objeto que nunca fue tal, en el sentido que nunca fue un objeto reconocible, esperable, ha sido efectivamente algo que sucedió sin la expectativa de que suceda, pero que genera esta posibilidad de marcar eso, ¿no? Eso al cual se quiere volver porque genera una experiencia de satisfacción, de plenitud, un goce imprevisto. Eso Freud lo llama das Ding, la cosa. Eso incierto, indeterminado, pero marca indeleble y después modelo en lo absoluto inaccesible. Pero ese intento de retorno Freud lo llama justamente deseo, y deseo que en principio se cumple alucinatoriamente, y el bebé alucinaría estar volviendo otra vez a ese lugar, recuperando eso. Pero como dice el dicho, nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, esa buena impresión que ha dado ese encuentro con esa satisfacción, en esa experiencia única, irrepetible, pero modelo al fin. Y que aun cuando la madre repita exactamente el mismo ritual, la segunda vez no va a ser igual que la primera, le va a faltar lo inesperado, eh, lo, lo no registrado. Eh, la segunda vez siempre es un retorno relativo, un retorno que nunca es tal. Pero bueno, ese retorno tiene este efecto de ir hacia atrás y de esperar hacia adelante. El deseo va a tener esa doble comunicación temporal, hacia atrás como retorno a eso perdido, desde luego ese objeto. Esa instancia queda perdida, por lo tanto el objeto está perdido, pero al mismo tiempo es esperado, es vislumbrado, es señalado, es vectorizado hacia adelante, se da una búsqueda hacia adelante. En ese sentido, sublimación, dirá Lacan, supondrá, la sublimación será encontrar un objeto u otro, desde luego, pero que cumpla las veces de una suerte ¿sí? de semblante de esa cosa, de ese das Ding, de eso inesperado primero, y que tenga la dignidad de la cosa, usa esta buena fórmula, que ya que estamos nos acercaría un poquito a Kant, porque si hay algo propio de lo sublime es estar cerca del acontecimiento moral, después veremos un poco por qué, y el objeto moral o la acción moral, eso que cumpla con la dimensión moral, tiene que ver con lo digno. ¿Y qué es lo digno? Aquello que es inequivalente, aquello que no tiene parangón, aquello que no se puede mercantilizar, aquello que no se puede canjear, es eso, y nada más, y vale en sí. Esa dignidad de la cosa lo acerca a ese valor casi ético que tendría, ¿no? Ético y estético, porque desde luego una de las experiencias que mejor marcaría la experiencia de la sublimación tiene que ver con la experiencia estética, aquello que vale en sí mismo. Y la estética en Lacan, una posible aproximación al fenómeno estético es justamente la vinculación con la cosa, pero no la cosa en el sentido de una captación total, sino justamente de un velo ante ella. Y acá hay un detalle más que habría que agregar, que es la relación ambivalente con esa cosa, ¿no? De querer retornar a ella, pero al mismo tiempo temer, porque se trata desde luego de un vacío. De eso que también Lacan, en otros los aspectos que él refiere, tiene que ver con lo real, eso real que es también un inaccesible, pero también un retorno, ¿no?
algo que siempre vuelve a ese lugar inaccesible, a lo simbólico y a lo imaginario. Pero en la sublimación se encuentra un objeto que se lo saca de una cadena de objetos comunes y se convierte en ese objeto que hace las veces de la cosa. Eh, bueno, podría ser una forma de ubicar esto, eh, por ejemplo, la casa de Xavier Corberó, este gran artista catalán. Su casa no es una casa cualquiera, su casa es la casa de Corberó. Para él, para él, esa casa es, desde luego, de una dignidad única, un hecho estético, un objeto singular que hace que para él cumpla eso, ¿no? Cumpla ubicarse en ese lugar de retorno y por lo tanto, de algún modo, su deseo está movilizado hacia allí. Una casa que además nunca se completa, es una casa siempre en configuración, siempre en tránsito, una casa que contiene además múltiples objetos, eh, de modo tal que puede ser un buen ejemplo este de un objeto sublimatorio particular para él. En la disquisición entre Freud y Lacan le exigía Freud de algún modo al objeto sublimatorio la condición de ser socialmente aceptado, culturalmente eh, reconocido y que desde luego no genere ningún roce, ninguna censura posible justamente eh, si la sublimación tiene alguna característica particular para Freud, es que es un destino pulsional distinto a la represión. Desde luego acá tenemos que asociar la noción de pulsión, ahora veremos. Y por lo tanto de cierta idealización, es decir, de algo que para la cultura sirve para sosegar aquello que sería conflictivo eh, entre los sujetos en la convivencia. Por lo tanto, sublimatorio sería aquello que garantizaría ese lazo social, ese vínculo cultural. Lacan no exige eso, simplemente es la relación a la cosa lo que está en juego. Y está en juego siempre subjetivamente, de algún modo íntimamente. Decíamos entonces que con respecto a la pulsión, la sublimación tiene que ver con un destino distinto, no es la represión. Y dice Freud, en la sublimación se da un cambio de objeto, pero no de meta. La meta pulsional siempre es la satisfacción, pero en la sublimación se puede cambiar ese objeto que en principio es de índole sexual, entendiendo sexualidad en el sentido freudiano, más ampliamente que la genitalidad, sino aquello que debe ser articulado bajo el principio del placer, pero cuyo goce es problemático del sujeto con respecto a los objetos posibles. Y ese eximir al primer objeto pulsional, digámoslo así, y presentarle otro, ofrecerle otro, y ese otro también hace las veces de una satisfacción. En ese sentido, sublimación entonces es una garantía de un goce permitido, diría el psicoanálisis. De modo tal entonces que, por un lado, la sublimación tiene que ver con ese acto vinculado a Das Ding y al retorno, eh, eh, desplazado hacia un objeto nuevo, pero que en el fondo retoma esa vinculación a esa escena perdida, pero paradigmática y formalizadora de la estructura deseante de la subjetividad humana. Y por otro lado, en términos pulsionales, la sublimación permitiría ahorrarle al psiquismo la represión, ahorrarle los mecanismos de censura y de conflictividad social, cultural, y ofrecer un objeto que sí comulgue bien con eso, pero que básicamente tenga que ver con una satisfacción posible. Nada más difícil, diría Freud, que renunciar a un goce ya dado, es un derecho adquirido que el sujeto no querría renunciar. La sublimación daría cuenta de esta tensión, de esta dinámica, de esta conflictividad. Ahora, lo sublime en Kant tiene que ver en realidad con una experiencia muy particular, que es la experiencia de lo infinito, lo amorfo, lo indeterminado, eh, aquello que no puede ser tomado por los mecanismos de la sensibilidad y por lo tanto tampoco después del entendimiento, que de algún modo traza un más allá
a lo que esas formas puras de la intuición, que son el tiempo y el espacio, podría captar. Por eso este encuentro ante una magnitud fuera de escala, esa magnitud colosal, eso infinito, es un infinito que en el fondo es un infinito, no puede haber muchos infinitos, bueno, más allá de las paradojas matemáticas de que puede haber distintos infinitos. Supongamos el infinito de los números pares, el infinito de los números impares y el infinito de los números naturales, ¿no? Serían distintos infinitos e incluso paradójicamente infinitos unos más grandes que otros, pero bueno, todo esto es tal vez paradojas matemáticas, ¿no? Pero bueno, digamos que lo infinito es lo infinito, lo indeterminado, pero que lleva a un plano de exposición fuera de sí de todas las facultades, ¿sí? De la sensibilidad, del entendimiento, pero también de la imaginación, diría Kant. Y todo esto se expone de modo tal que genera, en primer lugar, una suerte de aprehensión amorfa. Aprehensión, diríamos, ese es el término que usa Eugenio Trías, retomando a Kant. También podemos usar el término prehensión que desarrolla este filósofo notable, Whitehead. La aprehensión como esa especie de captación un poco más difusa, un poco más indeterminada, porque en efecto no se puede dar cuenta de eso colosal, de esa magnitud fuera de la escala de lo humano, y frente al cual la condición humana responde ante esa magnitud con una suerte de anonadamiento, de captación de la insignificancia. Si la conciencia está allí, está dando cuenta de lo insignificante que somos ante eso. Creo que un notable ejemplo es el poema Lepanto de Chesterton, donde muestra cómo los ejércitos cristianos se encuentran ante los ejércitos del Islam y, y- y son más grandes que los árboles, ¿no? Dice así, eh, lo dice desde luego de una manera mucho más bonita Chesterton, pero esta idea de algo colosal, algo gigantesco, algo que no responde a las magnitudes y que da cuenta efectivamente de la insignificancia que todo esto generaría para la experiencia ¿no? de ese sujeto receptor, ¿no? Nos encontramos, por lo tanto, entonces aquí ante esa dimensión que muestra insignificancia y que muestra una angustia, la sensación de una angustia, es decir, de un angostamiento, de una especie de no poder dar cuenta de eso, ¿no? Eh, entonces, en primer lugar, digamos, la percepción, la intuición sensible no puede captar eso. La respuesta emocional es de angustia, la respuesta de conciencia es de insignificancia, hasta que opera la razón y la razón ofrece la idea de infinito. Frente al impacto del infinito, la idea de infinito. Es decir, la razón emerge aquí con esto. Y diríamos con Kant entonces que aquí empieza a surgir algo que es eh, no colapsar ante eso inaprensible. La razón tiene para ofrecer una idea y esa idea de infinito del alma, de infinito de Dios, de infinito del mundo, y puede a su manera hacer una suerte de síntesis entre potencias antagónicas. Digamos, el espíritu y la naturaleza, mm, la razón y la imaginación. Hay una suerte de posibilidad de salir airoso con eso y se genera un sentimiento de lo sublime allí, ¿no? Cuando el sujeto parece recomponerse aún en los límites que ha ensayado y límites más allá, ¿no? Más allá de la facultad racional, porque pensar el infinito es de alguna manera pensar más allá de lo que la razón puede concebir, que la imaginación de algún modo haya ido más allá de sus límites, que la percepción también. Ahora, que no haya colapsada la experiencia subjetiva y haya podido sostenerse allí el sentimiento de un goce particular, de un vértigo particular, y eso sería justamente el sentimiento de lo sublime. Y sentimiento y no emoción. Quizá uno diría que una sensación fuerte debería ser una emoción y corta e intensa, ¿no? El sentimiento pareciera ser más largo, más tenue, más aplacado. Pero bueno, el sentimiento de lo sublime, yo creo que para pensar por qué Kant elige ese término, creo que tiene que ver básicamente porque la subjetividad humana tiene que ensayar todo este trabajo, este proceso
y atenuar también de algún modo, contenerlo de algún modo, ¿no? Es un poquito la cláusula, la fórmula del romanticismo, ¿no? Que encontramos en autores ah, como Schelling, como William Blake y demás, que suponen esto, que en el arte, la experiencia estética, que toca este tema de lo sublime, supone contener el infinito en lo finito, ¿no? Eso infinito es captado, es, no digamos reducido, pero compactado de alguna manera, y la obra, en esa magnitud ahora sí, contenible en el tiempo y el espacio, y a la inversa, esa obra que es temporoespacialmente reducida es una especie de portal hacia el infinito, hacia pasiones desbordantes, hacia una situación emocional que salga fuera de sí. Pero bueno, como toda esa operatoria supone distintas facultades y ordenarlas de alguna manera y hacerlas operar, por eso Kant habla del sentimiento de lo sublime. Ahora, ¿habría alguna vinculación? Y es probable que tengamos, que no debamos simplemente asociar palabras por la cercanía formal, sino porque efectivamente hay una operación en común. Esa cosa, ese das Ding, eh, tiene que ver en alguna manera con la cosa en sí, con eso trascendente, con eso fuera del sujeto, en la intimidad, en la extimidad, vamos a decirlo así, con Lacan, eso que dentro de sí es extraño, es ajeno, parece remitir a otra dimensión que la finitud humana, pero que se experimenta, y esa posibilidad de captación, de vinculación, tiene que ver con una posibilidad sublimatoria y sublime, eso que en principio no tendríamos cómo capturar, pero capturamos de algún modo y hace la experiencia estética. Eh, de modo tal entonces que nos encontramos aquí con términos que podríamos asociar y vincular, y son formas saludables, digámoslo así, ¿no? Por eso Otto Kemper, por ejemplo, este psicoanalista, plantea que habría tipos de subjetividad, como las narcisistas, por ejemplo, incapaces de sublimar, incapaces de encontrarse con un objeto otro, ¿no? Justamente el narcisismo es que ese objeto es no un otro, ¿no? Esos objetos son de algún modo remedos de sí mismo, y de algún modo no sale de la clausura de sí, esa estructura narcisista. De algún modo, esta posibilidad, digamos así, neurótica de sublimar, tendría que ver con la posibilidad de abrirse paso por fuera del anonadamiento y de la angustia hacia una posibilidad que remite a una expansión de las facultades humanas. Bueno, esperamos que esta pequeña reseña, esta pequeña vinculación, esta articulación sea además una invitación para, para ese texto iridiscente y para seguir planteando estas articulaciones posibles entre el arte, la estética y la psicología.